título de esta predicación de hoy, ser padre es. ¿Qué es ser padre? Ahora, como lo decíamos en la oración, mis amados, cuando hablamos de un consejo para padres, no necesariamente se trata de un consejo para los papás, sino en el cual nos debemos de incluir padres, madres, esposos, esposas e hijos también. Así es que estemos muy atentos. Primeramente, quisiera hacer una aclaración. La idea no es incurrir en las tradiciones culturales, ¿no es cierto?, que hay pues en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que muchas veces algunas de esas tradiciones culturales van en contra de las enseñanzas de la Escritura. Sin embargo, hay tradiciones que podríamos decir son sanas. Por ejemplo, el día que se aprovecha de manera especial para expresarle nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro afecto a nuestros progenitores. Y para no quedar en deuda con los esforzados y dedicados padres de familia, que muchas veces no son muy tenidos en cuenta, ¿no es cierto? Porque como dice por ahí las redes sociales, dice, el Día de la Madre, los centros comerciales y los restaurantes están a reventar, pero el Día del Padre, bendito sea Dios. Entonces que no siga pasando eso, por favor, ¿no? Hoy quisiera a través del mensaje resaltar esa tarea de los padres, tanto en la familia como en la sociedad, pero también compartirles un regalo, un consejo a la luz de la palabra del Señor. Porque aunque seamos padres, algunos jóvenes, algunos adultos, algunos ancianos o abuelos, y tengamos 1 o 2 o 3 o más hijos, el consejo de Dios nunca estará de más, nunca estará de más. Y teniendo presente entonces que el mundo como tal es cambiante, y aparte del mundo ser cambiante es supremamente peligroso, y que va por nuestros hijos, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, ese mundo va por los muchachos de hoy en día. Así es que esa labor de ser padres de familia es un desafío, y obviamente no es nada fácil, no es nada fácil. Es desafiante hoy ser papá o ser mamá, ¿no es cierto? Eso no lo enseñan en cualquier lugar, eso no lo venden en un paquete por Temu ni en ninguna plataforma, eso lo enseña la misma vida, lo enseña la palabra del Señor. Así es que muy atentos, pero miren, antes de que se me pase por alto, para todos ustedes, démosle un aplauso a los padres de familia, aunque hayamos pocos acá. Mi esposa me contó ayer que anduvo por el centro, me dijo que estaban cambiando las cosas, que porque ayer había visto el centro bastante lleno de gente comprando cositas para los padres de familia. Bendito sea el Señor, ¿no es cierto? Ojalá y me esperen con algo que me sorprenda en la casa también, ¿no? Bendito sea Dios. Bueno, vamos a abordar esta mañana entonces Proverbios capítulo 4, como vamos a tratar varios versículos. De hecho, 27 versículos los vamos a ir trayendo a las pantallas durante el desarrollo de la predicación. Pero permítanme contextualizar un poco acerca del capítulo 4 de Proverbios. Por unanimidad se ha creído que la mayor parte del libro de los Proverbios fue escrita por el sabio rey Salomón, hijo del rey David. Por lo tanto, este capítulo 4 que estudiaremos hoy se considera igualmente que lo escribió Salomón para sus hijos y los jóvenes de palacio, y que más adelante trascendería a todos los jóvenes a modo general en la sociedad. Salomón, guiado por el Espíritu Santo, escribe a sus lectores jóvenes, pero sabiendo que en un futuro esos jóvenes también van a ser, en un futuro no muy lejano, van a ser padres de familia igualmente, y necesitan el consejo de Dios como tal. Así es que ellos guiarán a sus hijos conforme a sus consejos, y así sucesivamente lo transmitirán a las siguientes generaciones de jóvenes y de padres también. Pero antes de introducirnos o de iniciar con el pasaje de Proverbios, veamos lo que Jesús, el Maestro de Maestros, dice acerca de los padres de familia. Dice Mateo capítulo 7 versículos 9 al 11. Dice Jesús: ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan,
le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Se está refiriendo Jesús a los padres de familia. Este pasaje se encuentra en el famoso Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. No se puede hacer un paralelo o una comparación si no tenemos dos partes o más con ciertas similitudes, ¿no es cierto? Esa es la figura que está usando acá Jesús para dar más claridad a su enseñanza. El maestro pone como ejemplo una situación conocida y cotidiana para todos los oyentes. Y lo que está haciendo alusión es a un padre de familia que es responsable, que es cumplidor de sus deberes como tal. Y entonces dice que ningún padre de familia responsable y consciente en el buen uso de sus facultades le va a dar a su hijo cosas con las que tal vez el muchachito se pueda lastimar o que le pueda hacer daño de alguna manera. Ningún padre de familia va a hacer eso. Igualmente dice, ningún padre de familia sensato consigo mismo, engañaría a sus hijos con mentiras o con fraudes solamente para suplantar una petición que le está haciendo a su hijo. Es decir, que si su hijo le pide algo, el padre de familia no le va a engañar con una sarta de mentiras a ver si me quito de encima a este muchachito. Eso no es de un padre honesto, de un padre sensato. Para Jesús resulta bastante obvio que aunque el ser humano sea pecador por naturaleza, porque eso es lo que dice Romanos 3:10, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, es decir, el ser humano por naturaleza es pecador y su corazón es perverso. Mire lo que dice Jeremías 17, versículo 9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Pero a pesar de esa naturaleza del hombre, que es pecador, que es malo, el sentido común y su instinto lo guían a proteger a sus hijos. Ese es por naturaleza, el ser humano tiene esa inclinación. Y la cuestión aquí entonces es, ¿cuál es el concepto que nosotros como padres tenemos de lo que es bueno frente a lo que dice Dios? ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué diferencias hay entre lo que nosotros pensamos de padre de familia a lo que Dios piensa de un padre de familia? Por ejemplo, para nosotros es bueno la comodidad económica para los hijos, ¿no es cierto? Eso es lo que muchos padres de familia anhelan, que mis hijos salgan adelante económicamente y tengan todas las comodidades posibles, pero para Dios bueno es la salvación, bueno es la vida eterna. Para nosotros, bueno es la prosperidad material, pero para Dios, bueno es la prosperidad y el crecimiento espiritual. ¿Sí ven las diferencias que hay? Así es que qué bendición es ser un padre sabio a la luz de la palabra. Y teniendo esto en mente, veamos entonces algunas de esas características de lo que es ser padre según la buena y bendita voluntad de Dios. Vamos a tratar entonces de desglosar nuestro pasaje hoy en 3 segmentos. Uno que nos hable acerca de que un buen padre guía a sus hijos en sabiduría. En segundo lugar, un buen padre enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por último, un buen padre conoce la raíz del bien y del mal. Dice pues entonces nuestro primer encabezado, un buen padre guía a sus hijos en sabiduría. Dice Proverbios 4, versículos del 1 al 4. Oigan, hijos, la instrucción de un padre, y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. En Israel, la enseñanza de la sabiduría, por costumbre se impartía tanto por maestros
que eran los sabios de la sociedad y ellos impartían sus conocimientos con los jóvenes, pero también era algo que se enseñaba desde el hogar, algo que no se puede perder, esa buena costumbre, ese buen hábito, hermanos, que no solamente los hijos o los muchachos van a aprender de lo que les enseñan en los colegios, en las escuelas, sino de lo que la tarea que nosotros hacemos en casa también con ellos. Porque muchos padres pretenden que malcrían a los hijos en la casa y que en la iglesia en una hora los manden transformaditos nuevamente. Y eso no funciona de esa manera, hermanos. Es un trabajo mancomunado. Escuela, colegio o iglesia y hogar ante todo. Pero miren lo que dice la primera frase del versículo 1, la instrucción de un padre. Y esto implica un trabajo de amor, de ternura, pero también de disciplina, de carácter. Así como sus padres instruyeron a Salomón, ahora el hijo instruye a sus propios hijos, o sea, una generación instruye o le brinda la capacitación a la siguiente generación. Eso es lo que está haciendo Salomón. Él recuerda incluso que su padre David le dio muchas instrucciones que cambiaron su vida, y así como su papá le dio consejos, ahora él también se los transmite a otros. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. Ahí está, David el padre y Salomón el hijo. Y dice David: yo voy por el camino de todos en la tierra, es decir, a la muerte. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. La historia bíblica nos enseña que David cometió muchos errores en su vida, y entre ellos se puede contar que no fue el mejor de los padres. Ustedes, los que han leído las escrituras, conocen la historia de David. Varios de sus hijos se rebelaron contra él, incluso intentaron quitarle la vida al propio padre. Quizá por la posición de rey, él les pudo haber brindado todas las comodidades posibles a sus hijos. No obstante, en otras áreas familiares parece que no fue muy eficiente. Sin embargo, por lo que aquí le escribe a su hijo Salomón, se puede entrever que intentó rectificar sus errores del pasado cuando fue joven, que no crió, no guió, no orientó bien a sus hijos. Ahora ya en el ocaso de su vida ha sentado ahí a Salomón y ahora le está dando instrucciones, tratando de corregir, de rectificar sus errores, enseñándole ahora sabiamente a sus hijos que los caminos del Señor. Y seguramente varios de los que estamos acá presentes, como padres de familia, como madres de familia también, hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra historia de vida también. No obstante, hermanos, esto no quiere decir que no podamos rectificarlos para las próximas generaciones. No quiere decir eso. Todos los que hoy tenemos o 50 o 60 o 40 o más años, un día fuimos jóvenes, como acostumbro decir de vez en cuando. Yo también tuve 20 años y era flaco y peludo, ¿no es cierto? Todos hemos cometido errores en nuestra juventud y como padres también los hemos cometido. Yo recuerdo cuando adolescente o joven, mis padres, mis suegros me aconsejaban de una manera, de otra, pero por hacer caso omiso a esos consejos, tuve que llorar lágrimas amargas de dolor, de sufrimiento, situaciones que bien pudieron haberse evitado, algunas de ellas o muchas de ellas. Pero por la necedad de la juventud, hubo que vivir, sufrir las consecuencias de la desobediencia. Pero aún así, hoy como padres, tenemos ese gran privilegio de haber vivido muchas experiencias, pero que por la gracia y misericordia podemos compartir a nuestros hijos como enseñanzas. Cambia la cara de la moneda. Para tal vez
quizá evitarle a nuestros muchachos situaciones o vivencias que nosotros ya experimentamos. Miren, pero al igual que el proverbista, hay que aconsejar a los hijos con mucha sabiduría. Salomón en ningún momento está diciendo, como muchas veces hoy muchos padres de familia decimos, Salomón no está diciendo, yo no quiero que tú pases las necesidades o la escasez o los sufrimientos que yo pasé. Salomón no está diciendo eso. Y de hecho, ese bendito consejito es el que hace que muchos padres de familia de esta generación intenten evitarle a toda costa los pesares y los dolores a sus hijos o las carencias. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hijo solamente tenga 2 parcitos de zapatos como yo cuando era niño, cuando era adolescente, sino que yo quiero que ellos tengan 10. Y no piratas como los que me compraba mi papá y mamá, que ellos tengan los de marca y se hacen esclavos de sus hijos. Con el cuentico aquel, yo no quiero que mis hijos sufran o tengan las carencias que yo tuve cuando era niño, hermanos. No podemos menospreciar la labor que muchos padres esforzados hicieron con nosotros. Empezando con que es imposible evitarle el sufrimiento a nuestros hijos. Eso es imposible, es parte del ser humano. Hay muchas experiencias que ellos tienen que vivir. Lo que Salomón más bien dice es, así como mi padre me aconsejó y me corrigió cuando yo fui joven, asimismo los aconsejo y los corrijo hoy a ustedes. Hay padres de familia que dicen, a mí mi papá me daba chancla, mi mamá me daba chancla y mi papá me daba correa. Yo nunca voy a hacer eso con mis hijos. Entonces, ¿será que nos estamos considerando más sabios que la misma palabra de Dios? Porque la palabra de Dios enseña lo contrario. Enseña que hay que disciplinar a los hijos. Enseña que hay que usar la vara, lo que se traduce hoy en día, la chancla y la correa, cuando sea necesario. No podemos nosotros, hermanos, desestimar lo que la palabra del Señor dice. Miren, en un buen sentido, nuestros hijos son la continuación de nuestras vidas. Así que tenemos la responsabilidad de transmitirles, o más bien de evitarles el pecado destructivo. Les podemos transmitir o nuestro pecado destructivo o la sabiduría que nos brinda el Señor a través de su palabra. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a transmitir entonces? De hecho, la misma Escritura actúa como una madre o como un padre amoroso, consolador y sabio con todos nosotros, como padres y con todos los hijos. Por tanto, el mejor legado que le podemos dejar a nuestros muchachos, hijos o nietos, amigos o sobrinos, primitos o hermanos menores, sin duda, es el legado de la sabiduría de Dios. Y para ello, tanto padres como hijos debemos aprender de las Escrituras y vivir según su dirección. Ahora yo pregunto, ¿nosotros sí estamos viviendo sabiamente como padres? ¿Sí estamos guiando a nuestros hijos con esa sabiduría que se requiere vivir para transmitírsela a ellos también? ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermanos? Pero veamos qué más les enseñaba el padre del proverbista respecto a la sabiduría. Dicen los versículos 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Salomón afirma que su padre le instruía intensa y constantemente. ¿Para qué? Para que canalizara su esfuerzo por alcanzar la sabiduría y el conocimiento que brinda Dios. Pero ahora Él les transmite el mismo consejo a sus hijos y a los jóvenes.
Así como yo me esforcé por ser sabio, por adquirir sabiduría, ustedes también deben hacerlo, es lo que dice. Es más, el énfasis del sabio rey está en que por encima de todas las riquezas, por encima de toda la prosperidad, dedícale tiempo a buscar sabiduría. ¿Cuántas horas como padre trabajas al día? Algunos 8, otros 10, otros 12 horas al día trabajan. ¿Cuántas horas dedicas a la lectura de la palabra? ¿Cuántos minutos tan siquiera dedicas a meditar en la palabra de Dios? Y es a eso a lo que se refiere. Así como con tanto esfuerzo se busca la riqueza material, ¿qué tal si invirtieras esfuerzo también por meditar en la palabra, por estudiar la palabra de Dios y así impartir a tus hijos o guiar tu vida y la de tus hijos también? Hermanos, si observamos en detalle, el consejo de Salomón a los jóvenes de su tiempo contrasta completamente con el consejo más común que muchos padres hoy en día le comparten a sus hijos. Yo he escuchado a muchos padres que le dicen a sus hijos: trabaje duro mi hijo para que consiga plata. Mientras que el consejo de Salomón es: trabaje duro para que sea sabio mi hijo. Trabaje duro, esfuércese por adquirir sabiduría. Ni siquiera se menciona dinero. Esfuércese por adquirir sabiduría. Es verdad que el dinero, que las riquezas materiales son necesarias, que se requieren, y se requiere mucho esfuerzo por conseguirlas. Pero mis amados, sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que es más fácil conseguir plata que alcanzar sabiduría. El dinero quizá se puede conseguir por medio de un buen empleo, por un golpe de suerte, como muchos lo llaman, por medio de una herencia, por medio de habilidades comerciales, e incluso por medio de negocios ilícitos se consigue dinero. Pero la sabiduría requiere cosas muy diferentes. Doblegar tu propio ego, doblegar tu orgullo, requiere humildad, requiere paciencia, requiere esfuerzo para capacitarse y entender muchas cosas. Pero sobre todo adquirir sabiduría requiere rendir tu vida y humillar tu alma ante el único que puede dar esa sabiduría. ¿Quién es? Dios. Dios. Eso requiere. Y no todos los padres de familia están dispuestos a pagar el precio por adquirir esa sabiduría. No quieren doblegarse ante el Señor y su palabra para que los capacite, para que los enseñe a ser sabios. Mire, conozco numerosos casos de personas y familias que por falta de sabiduría, las riquezas incluso destruyeron sus vidas. Dicen por ahí: siempre será más fácil conseguir plata que administrarla. Y es una realidad. Es una realidad que seguramente varios hemos podido comprobar en carne propia. Ser buenos administradores, sin pasar de un extremo al otro, requiere sabiduría. Requiere sabiduría. Hay gente que se gana 1 millón y se gasta 2. Otros se ganan 100 y se gastan 150. De ese tamaño. Por eso, hermanos, un buen padre, una buena madre, no es el que guía a sus hijos neciamente, así como él vivió su propia vida. Un buen padre es el que trata de enmendar con sus hijos los errores que cometió en el pasado. Yo conozco cantidades de padres de familia que le dicen: hombre, aconseja a ese muchacho que no siga con ese estilo de vida. Y lo que él dice: si nosotros éramos peores cuando teníamos esa edad. Qué consuelo tan triste, hermanos. Qué consuelo tan triste. Es decir, que la desgracia mía cuando tenía 30 años se la voy a dedicar a mis hijos ahora. No. Se la voy a transferir a ellos. No, hermanos. La palabra del Señor nos enseña todo lo contrario.
Si has sido mal padre, si hasta el momento has cometido muchos errores como papá, como mamá, es el momento de corregirlos. Le decía una mamá a un papá un día hablando de sus hijos, déjelo, ya su hijo tenía 20 años, déjelo que consuma lo que él quiera consumir, que parrandee, que pase bueno con las muchachas, acuérdese cómo era yo. ¿Qué consejo es ese, hermanos? Eso no es lo que va a ayudar a nuestros hijos, hermanos. Hermanos, hoy Dios nos da a nosotros la oportunidad de enmendar, de corregir, de redireccionar. ¿Para qué desearle a los hijos lo que a nosotros nos ha traído dolor? ¿Por qué no ponerles estorbo, como dice la Escritura, a ellos para que no tengan que padecer y sufrir lo que nosotros? Y los que no tienen hijos y están jóvenes, en cualquier momento los van a tener, ¿no es cierto? Aunque hoy en día a la gente le da miedo tener hijos, hoy son padres perrunos, padres gatunos y así sucesivamente, ¿no es cierto? No, hay que procrear, ya bendito sea el Señor, se está escaseando. ¿Sí sabían ustedes que en algunos países se están escaseando los muchachitos? Decía un amigo, tampoco pasar al otro extremo pues, ¿no es cierto? Tenía un amigo por ahí en el pueblo que ya iba como para el 7º hijo y le decíamos, otra vez la mujer embarazada, y él decía, es que ya se acabaron los niños para que hagan mandados, entonces hay que traer más para que hagan mandados. Tampoco se trata de pasar de un extremo al otro pues, ¿no es cierto? Ser prudentes, ser sabios pues. Pero hermanos, ser buen padres, ser equilibrados con los hijos, eso no lo enseñan ni en el colegio, no lo enseñan en la universidad, no lo enseñan los pelados de la esquina, lo enseña la vida, Dios a través de la vida, a través de su bendita palabra. Y lo podemos aprender y enseñar viviendo sabiamente, dando testimonio a los hijos, enseñando con nuestra propia vida, hermanos. Ustedes habrán escuchado por ahí una ilustración que es bastante conocida cuando se habla de temas de padres. Aquel padre que le dice a su hijo adolescente, hijo, mira bien el camino que vas a tomar y los pasos que vas a dar en la vida. Y el muchacho le responde, papá, mire bien usted los pasos que va a dar y los caminos que va a tomar, porque yo sigo sus pasos. Entonces, ¿qué tanto ejemplo le estamos dando a los hijos, a las hijas? ¿Qué tan buen testimonio le estamos brindando a los que vienen atrás, hermanos? Miren, es un gran privilegio, pero también qué gran responsabilidad ser padres de familia. Vivir sabiamente y heredar sabiduría a nuestros hijos. Eso es un desafío. Sabiendo que la sabiduría y la inteligencia nos guarda, nos conserva, es lo que está diciendo Salomón en estos pasajes. Nos engrandece y nos bendice. Y si tú eres un padre sabio, si tú eres una madre que se deja guiar por la palabra del Señor, esa sabiduría y estas bendiciones son las que le estás heredando a tus hijos. ¿Qué? Inteligencia, grandeza, bendición. Eso es lo que nosotros deberíamos de buscar heredarle a los hijos, hermanos. Dice la palabra, dice por allá un proverbio también, la riqueza del necio lo echó a perder. Porque muchas veces sucede eso. Nos esforzamos por dejarle esto, como lo decíamos ahora, para que mis hijos no tengan las necesidades que yo tuve. E intentamos facilitarles la vida. Y cuando se les facilita la vida mucho, no se valora las cosas que cuestan, hermanos. Y les hacemos más mal que bien. Les hacemos más mal que bien. Pero veamos otra característica de un buen padre en el segundo encabezado. Un buen padre enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo. Dicen los versículos 10 al 19. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás.
Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Continúa Salomón recordando y compartiendo entonces a sus hijos esos sabios consejos que un día le dio papá y mamá. Y en estos versículos nuevamente aparece esa imagen de los dos caminos y de los dos grupos de personas, los buenos y los malos, y el camino del mal y el camino del bien también. En Palestina, la tierra donde se escribió la Biblia en su época, el terreno es un terreno bastante escarpado, rocoso, muy agreste, por lo cual la gente acostumbra a caminar, a abrir brechas, a abrir caminos y a caminar siempre por esas sendas que ya están marcadas y que la maleza ya está trillada. ¿Por qué? Por el trajinar de los viajeros que van y que vienen. ¿Por qué? Porque es obvio que el que se desvía de ese camino que ya está marcado ahí y se va por otro lado, se está exponiendo tal vez a torcerse un tobillo, a lastimarse los pies o a perderse sencillamente en la maleza. Y esa es la imagen que está usando acá Salomón para poner ese ejemplo, para describir el camino de la sabiduría y el camino de la necedad y el pecado, el camino del bien y el camino del mal. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros como padres, en lugar de mostrarles el camino correcto, con claridad a los hijos, más bien los aconsejamos o los guiamos mal, consciente o inconscientemente, por las sendas que en algún momento fueron de tropiezo para nosotros los padres de familia? Escuchen esta estadística, muy actual. Una estadística dice que el 63% de los jóvenes arrestados por delitos provenían de hogares donde los padres practicaban esos delitos en algún momento. El 77% de jóvenes y adolescentes consumidores de alcohol y de marihuana forman parte de familias donde los padres también han consumido ese tipo de sustancias. El 77%. Una estadística bastante alarmante, bastante llamativa. Miren lo que dice Juan Crisóstomo. Nos ocupamos de nuestras posesiones para dárselas a nuestros hijos, pero de los mismos niños no nos hacemos cargo en absoluto. ¡Qué absurdo es esto! Forma el alma de tu hijo correctamente y todo lo demás será dado por añadidura. Si su formación no es buena, no va a obtener ninguna ventaja de su riqueza, pero si se forma en el bien, no sufrirá daño, aunque viva en la pobreza. ¿Quieres que tu hijo siga siendo rico? Enséñale a ser bueno y será capaz de adquirir riqueza, o al menos no le irá peor que los que la poseen. Pero si es malvado, aunque le des riqueza sin límites, no dejas a nadie capaz de ocuparse de ellas, o sea que le dejas algo peor que lo de aquellos que han quedado en la pobreza extrema. Cierro la cita. Amados, el deber de un buen padre no consiste precisamente en dejar hijos ricos. No consiste en eso, sino en mostrarles el camino del bien. Enseñarles que mientras transitemos por el camino recto, hay muchas probabilidades de evitar problemas y las consecuencias que estos traen. Miren, hoy en día está supremamente peligroso para las juventudes. Hay todo el tiempo ha existido fuentes ilícitas de adquirir recursos, pero hoy sí que hay más, ilícitamente o pecaminosamente. Andar sabiamente
Es andar en honestidad, con transparencia, con la verdad, con responsabilidad. Una persona que anda de esa manera será reconocida, dice la palabra, por su seriedad, y es mucho más posible que se le abran puertas en las diferentes áreas de su vida. Cuando tú educas a tus hijos en buenos principios y con buenos valores, les estás abriendo puertas de bendición, hermano. Pero si el papá es enredador, si el papá es mentiroso, si el papá es tramposo y le enseña a los hijos, cuando venga el cobrador de allá no le abra, dígale que no estoy. Cuando venga el de allá, ¿qué está aprendiendo el muchachito? ¿Qué está aprendiendo? Pero si tú le enseñas a ser honesto, a ser transparente, a ser serio en la vida, le estás abriendo cantidad de puertas para que le vaya bien en la vida. La buena reputación, la buena fama y el buen nombre, dice la Escritura, valen más que el oro y la plata. Pero también es necesario mostrar la contraparte, la otra cara de la moneda a estos muchachitos. Si el joven decide tomar el camino de los necios, tendrá que sufrir las consecuencias y el dolor del pecado y del delito. Es posible que este joven tenga que experimentar una prisión, una persecución, conflictos, enemigos. La persona que transita ese camino no solo se está exponiendo a su propia destrucción, sino que también está exponiendo a su familia, esposa e hijos. Está jugando con candela. Y en el momento en que ellos menos piensen, dice el proverbista, tropezarán y caerán, porque están caminando en la oscuridad de su pecado. No se están dando cuenta de las consecuencias que su delito y su mala conducta un día reventará. Un día reventará. Incluso los amigos pueden hacerle caer. A muchos jóvenes les resulta difícil aceptar que los amigos, que los conocidos, incluso a la misma familia, pueden ser uno de los principales focos de tentación que los pueden llevar a actuar mal y pecaminosamente. No, es que es mi primito amado, es que es mi amigo de infancia, mi amigo del alma, mi amigo entrañable. Y me niego a cortar esa amistad sin darme cuenta que en algún momento eso puede repercutir sobre mí también. Las malas influencias, hermanos. Escuchen esto. El hecho de que la mayoría de jóvenes hoy, ¿qué problemita este? La mayoría de jóvenes hoy, adolescentes, tienen un problema de identidad y aún jóvenes ya, y lo que hacen es buscar aceptación entre sus círculos. ¿Y qué sucede? Eso los está exponiendo. Porque entonces, como yo necesito ser aceptado, y mi amigo hace cosas ilícitas, mi amigo hace cosas malas, entonces yo, calladito, no he visto ni he escuchado nada. Y si es posible, comparto. ¿Por qué? Porque están deseosos de ser aceptados por sus amigos, por sus primos, por su familia. No quieren ni ver que sus amigos o allegados los pueden llevar a su propia destrucción también. Falta de sabiduría, hermanos. Como hijos y en muchos casos como padres, que no nos tomamos el trabajo de hacer la tarea bien, hermanos. Así es que dijo, ten carácter, ten sabiduría, para que cuando detectes eso, que alguien es una mala influencia, procedas ahí con cuidado, para que no permitas que los amigos o que los familiares te induzcan al pecado, a tu propia destrucción. Eso es lo que nos está enseñando este bloque de proverbios que acabamos de leer. Hay amigos que solo piensan en la maldad. Miren, a nuestro alrededor, yo creo que a la gran mayoría tal vez nos haya pasado, muchos, si no todos, hemos tenido un buen amigo. Un buen amigo. Amigos de esos que antes de conocer del Señor tal vez nos decíamos unos a otros, yo por usted me hago matar, yo por usted voy hasta donde sea y para las que sea. Y tal vez en muchos casos puede ser hasta verdad. Pero hermanos,
Son buenos amigos, pero no son buenas compañías. Porque un amigo te puede amar, pero lo que él tiene para ofrecerte es maldad. Lo que él tiene para ofrecerte es delito. Lo que él tiene para ofrecerte es pecado. Entonces puede ser un buen amigo, pero muy mala compañía. Hay que cortar de raíz. Un buen padre no les encubre a sus hijos las consecuencias de su pecado. Más bien se las muestra tal como son. Porque hay papás, hay mamás que en un mal entendimiento de lo que es el amor, no le enseñan a sus hijos de que tomar esto, que no vale sino 5,000 pesitos, eso no es robo. Decir una mentirita, eso no es pecado. Entonces les da pesar de sus hijos y por evitarles un dolor o un momento de lágrimas, entonces yo no le digo, mire, ese muchacho no le conviene, esa muchacha no le conviene, y dejo que la cosa vaya y que la cosa vaya. En ese malentendimiento no evitan el dolor y las consecuencias del pecado a las demás personas. Así es que, hermanos, el camino de los justos es todo lo contrario. Aunque el camino de los justos no es fácil, siempre va perfeccionándose día a día, porque es un camino que brinda luz, que trae promesa. Ese es el camino de los justos. Nadie ha dicho que el camino de los justos es fácil, pero sí es un camino de luz. Mientras que el camino del necio trae zozobra, incertidumbre, estragos y hasta destrucción, el camino del justo es diferente. De manera que el deber de un buen padre es ayudarle a su hijo a reconocer entre lo bueno y lo malo. Pero el deber del hijo, ¿cuál es? Retener el buen consejo que su padre le da a la luz de la palabra. Reconocer que acatar o desacatar ese consejo a la luz de la palabra puede cambiar mi vida para bien o para mal. Ahí están las decisiones. Muchas personas cambian el consejo para sus hijos. Mire, la palabra de Dios dice tal cosa, pero por evitarle el sufrimiento a mis hijas, a mis hijos, sus lágrimas, su dolor, porque nadie quiere, a nadie le gusta ver sufrir a sus hijos, pero es algo inevitable, entonces yo le digo, no, Dios manda esto, pero si usted cree que eso es lo conveniente, hágalo, mi hija, no se preocupe. Hermanos, cada que el río se sale del cauce, se pasa llevando lo que hay a su paso. Y cuando el cristiano se sale del camino de la palabra de Dios, tarde que temprano tendrá que recoger las consecuencias de su desobediencia. Sencillo. Yo pregunto, hijos, ¿ustedes sí están prestando atención? ¿Sí están valorando el consejo de sus padres cuando son consejos y padres sabios? ¿Sí los están valorando? ¿Sí están teniendo en cuenta de que muchas de las cosas que los jóvenes hoy están viviendo, los padres ya pasaron ese camino, ya lo transitaron? Los padres ya lloraron, ya sufrieron eso, y hoy de alguna manera se intenta evitarles ese dolor y ese sufrimiento a muchos. ¿Sí los están acatando esos consejos? Pero veamos por último cómo un buen padre ayuda a su hijo a atacar el mal de raíz. Eso nos dice el tercer encabezado. Un buen padre conoce la raíz del bien y del mal. Dice el proverbio del 20 al 27. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti.
Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Avanza Salomón en esta instrucción a su hijo, recalcándole la importancia de prestarle tanta atención a lo que le está enseñando. Pero ahora destaca con bastante contundencia la orden, porque es una orden, de guardar en el corazón todas estas enseñanzas. Es decir, hijo, que no le entre por aquí y le salga por acá, ¿no? Guárdelo en su corazón. Guárdelo en su corazón. Ahí en el versículo 23, que es bastante conocido por todos, el proverbista hace una declaración que sobresale en todo el pasaje, en todo el capítulo y en toda la escritura. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. En la antigüedad, el corazón no necesariamente era este músculo que bombea sangre y que palpita en el pecho, no. El corazón era el punto, el foco, el centro de los pensamientos de una persona, es decir, de la mente. El corazón era la voluntad, las emociones, el conocimiento del bien y del mal, es decir, la conciencia de una persona. Eso es lo que se conoce bíblicamente, de eso es de lo que se trata cuando bíblicamente se dice el corazón. De manera que lo que Salomón le está diciendo a su hijo es, hijo, por encima de todas las cosas que son de gran valor para ti, de las cosas que tú atesoras, que tú cuidas, que vigilas, mantén a salvo tu corazón. Es decir, mantén a salvo tu mente, tus pensamientos. Manténlo a salvo del más mínimo daño o del más pequeño peligro que pueda llegar a tu corazón. Ahora, ¿por qué razón hay que guardar el corazón con tanto empeño? ¿Por qué Salomón hace tanto énfasis en eso? Y la razón que le da es, por la cual él tiene que guardar con tanto tesón su corazón, es porque el corazón es la fuente, es el punto de partida de la vida como tal. Porque tú vas a hacer y vas a hacer lo que tu mente y tu conciencia te dictan. Por eso hay que guardar el corazón. Y a modo aplicativo para nosotros los padres, hermanos, es de suprema importancia que tengamos claro lo que inculcamos en el corazón de los hijos. Y aún más trascendental es lo que los hijos deciden guardar en su corazón. ¿Por qué? Porque eso va a marcar su destino. Eso va a marcar su destino. Ahora bien, ¿de qué manera un joven guarda su corazón entonces? ¿O de qué manera un padre puede aconsejar a su hijo para que guarde su corazón? Salomón nos está dando la respuesta ahí. Sobre todas las cosas que tú valoras y que guardas, guarda tu corazón. Pero entonces, ¿cómo? Y los versículos siguientes empieza. En primer lugar, siendo prudente con lo que sale de tu boca. Que tus palabras no estén cargadas de pecado, de mentira, ni de malicia. Dicho de otra manera, aprende a ser sincero. Aprende a ser respetuoso. Aprende a ser cuidadoso con sus palabras. Mire bien lo que dice. Mire bien lo que dice. En segundo lugar, el corazón se lo cuida cuando los ojos no se van detrás de cosas injustas ni incorrectas. Porque yo puedo decir, yo amo a Dios, pero mis ojos se van detrás de la muchacha o de aquel joven. O mis ojos se van detrás del brillo del oro y de la plata, enfermo por el dinero. No. ¿En qué estás poniendo tu mirada? ¿En qué estás poniendo tu mirada? Pon tu mirada en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que glorifica a Dios. En otras palabras, pon tu mirada en la verdad y en la palabra de Dios, en los caminos que Dios traza para su pueblo. Y en tercer lugar, el corazón está resguardado cuando se considera cuidadosamente el camino que se está caminando o el que se va a tomar. Mire, no todos los caminos
conducen a un buen destino y eso lo sabemos. Así es que el camino correcto siempre será ¿cuál? El camino de Dios. Sin cambiar de dirección, dice, ni a la izquierda ni a la derecha, a ningún lado. Cuando tú caminas por las sendas que Dios te está trazando, estás guardando tu corazón y estás caminando la vida que debes de caminar. Así es que presta atención a tus palabras, presta atención a lo que tus ojos ven, a lo que tu corazón anhela y al camino que vas a tomar hoy, mañana, esta semana. Y dicho esto, sería bueno preguntarnos como padres de familia, ¿qué estamos inculcando nosotros en el corazón de nuestros hijos y de nuestros jóvenes en general? ¿Qué les estamos inculcando? ¿Amor u odio? Porque miren, algo que yo he percibido y seguramente ustedes ya lo saben, es que por ejemplo me pongo a hablar con mi esposa en el comedor, a contarle mis experiencias y ella las de ella a mí, pero aquí están los hijos en el comedor compartiendo también, y yo le digo a mi esposa, ¿cómo te parece, mi amor, que fulano de tal me robó? ¿Cómo te parece que fulano de tal me insultó? ¿Cómo te parece que fulano de tal me está hablando y está chismoseando de mí? Tal vez yo lo estoy contando por contarlo, pero esos muchachitos que aman tanto a papá y a mamá pueden estar guardando un resentimiento contra esas personas. Así es que, ¿qué les estamos inculcando? ¿Amor u odio? ¿Qué les estamos inculcando en el corazón a nuestros hijos? ¿Humildad u orgullo? Porque los hijos aprenden muchas cosas. Anteriormente tal vez o en otras congregaciones les enseñarán maldiciones generacionales, nada de maldiciones generacionales, malos hábitos aprendidos. Si la mamá es encopetada, orgullosa, que va caminando a 5 centímetros sobre la tierra, sus hijitas van a aprender posiblemente lo mismo. Si el papá es altivo, arrogante, soberbio, muy probablemente los hijos vayan a sacar ese mismo problema. Así es que, ¿qué les estamos enseñando? ¿Orgullo u humildad? Enseñemos a nuestros hijos sencillez, humildad. ¿Qué les estamos inculcando? ¿Codicia o contentamiento? Porque miren, cuando un hijo ve a un padre de familia que se hace esclavo del dinero, no estoy diciendo que sea malo el trabajo, que sea pecado el dinero, no, el pecado es amar el dinero, ya lo entendemos, ¿no es cierto? Pero si un hijo ve a un padre de familia que pasa más tiempo trabajando porque se volvió esclavo del trabajo y del dinero, más tiempo que con la familia, ¿qué va a aprender ese muchachito? De que es que aquí lo más importante es la plata. Entonces, ¿qué les estamos enseñando? ¿Codicia o contentamiento? Agradecimiento, gratitud. Mi hijo, aprendamos a ser felices con lo que Dios nos ha dado, a estar agradecidos con Dios con lo que nos ha dado. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Amabilidad o arrogancia a los hijos? Hay hogares donde llega la visita y el papá, ¿quién es? Pa la puerta, para no saludar a la gente. Y los hijos aprenden, cierre ahí la puerta. Hermanos, qué bendición, qué bonitos son esos hogares donde llega alguien y desde el más pequeño hasta el más grande, buenas tardes, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Esa amabilidad. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Y a veces mire que los padres de familia nos desentendemos de estas cositas. Para nosotros, no, mi hijo no quiere saludar a la gente, no hay problema con eso. Pero el que vino de visita y se fue, ¿qué se va yendo? ¿Qué se va diciendo? Niño tan mal educado, ¿no? Ese adolescente tan mal educado. Pregunto, ¿les estamos abriendo o cerrando puertas? Cerrando puertas. ¿Qué les estamos inculcando a nuestros hijos, hermanos? ¿Rencores o perdón? Rencores o perdón. Porque cuando los muchachos escuchan, yo a ese no lo perdono ni que me venga a pedir perdón de rodillas. Porque sí, papás, ¿no es cierto? Implacables. ¿Y qué aprende el muchacho?
Yo a ese no lo perdono ni que me venga a pedir perdón de rodillas, ¿no es cierto? No son maldiciones generacionales, hermanos, son malos hábitos aprendidos. Si yo enseño, si mis hijos ven que hay humildad en mi corazón, que hay perdón, que hay amor, que hay amabilidad, probablemente eso lo van a aprender los muchachos también. Ahora le pregunto a los hijos, ¿qué están guardando en su corazón? ¿Lo que enseña el mundo o lo que enseña la palabra de Dios? ¿Qué están guardando en el corazón nuestros muchachos? Lo que enseña Karol G, lo que enseñan los pelados de la esquina, o lo que enseña la palabra de Dios, lo que le enseñan las malas influencias a su alrededor, o lo que enseña la palabra de Dios. Pero eso depende en gran manera de la dedicación de los padres, que le enseñemos a nuestros hijos lo importante, lo crucial, lo vital que es la palabra de Dios y obedecerla. ¿Qué están guardando en el corazón nuestros muchachos? ¿Lo que ven en la gente sin Cristo o lo que ven en Cristo? Lo que ven en los discípulos verdaderos. ¿Qué están guardando en el corazón los muchachos de hoy en día, hermanos? Como padres de familia deberíamos cuestionarnos eso. Y los muchachos deberían entender también qué es lo que estoy guardando en mi corazoncito. Acercándonos al final, papás, no quisiera tratar de justificar los errores del pasado, pues porque obviamente ya sabemos que lo único que justifica es ¿quién? Jesucristo, ¿no? Pero sí quisiera animar a todo padre y a toda madre de familia en este momento, joven, adulto o anciano, que a pesar del mal pasado que tal vez algunos hayamos tenido, mis amados, gracias a Jesús, gracias a su palabra, hoy tenemos la gran oportunidad de enmendar esos errores, de proyectar un mejor futuro para nuestros hijos. Gracias a Cristo Jesús, tanto hijos como padres tenemos una nueva oportunidad de corregir. Tire el timón, no siga desviado. No se dé el látigo a usted mismo, papá o mamá. Por el contrario, corrijamos a tiempo, freno de mano. Hora de reiniciar, hora de retomar, hermanos. Pero hay algo muy necesario. Dentro de todas las cosas buenas que nosotros deseamos para nuestros hijos, incluyamos los consejos sabios y oportunos que deben de ir acompañados de una vida sabia y prudente de parte de nosotros los padres también. Miren, los errores del pasado no tienen por qué afectar la vida de nuestros hijos. No tendrían por qué afectar a nuestros hijos esos errores del pasado. Pero ¿cómo si nosotros somos sabios y si asimismo los guiamos a ellos? Ese cuentico de que nosotros éramos peores, déjelos que hagan lo que ellos quieran. No, hermano. No nos imaginamos el daño que les estamos haciendo a los muchachos hoy en día. Si hubo una época de tu vida que fue de locura, de desorden, de destrucción, no permitas que tus hijos, en lo que sea posible evitarlo, evitémoslo. Y para los hijos, creo que todos somos hijos también, ¿no es cierto? Es posible que algunos de los hijos tal vez no hayan escuchado muchos consejos, no hayan recibido muchos consejos de los padres, consejos del Señor por medio de su palabra. Sin embargo, muchachos, eso no hace menos honroso a tu papá o a tu mamá. No. Dios conoce tanto nuestras deficiencias como padres y como hijos, que por eso nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para que padres e hijos aprendamos de ella, porque nosotros humanamente nos equivocamos. Yo he escuchado padres borrachos, drogadictos, que le dicen a sus hijos: aprende a ser como yo, mi hijo. ¿Cómo pues? Así mismo pues, drogadicto y alcohólico. No, si nosotros corregimos nuestra vida, tendríamos más autoridad, tanto física, moral como espiritual, de poder decir: hey, yo viví lo mismo, pero Dios me dio la oportunidad de corregir, de centrar mi vida nuevamente, hágalo usted, mi hijo.
Pero si los padres no damos el ejemplo, no damos ese paso, ¿qué vamos a aconsejar, hermanos? Y hijos, nunca olvidemos que nuestro deber es honrar a padre y madre, a pesar de los errores cometidos. ¿Por qué? Porque en eso hay gran bendición de parte del Señor. Y quisiera retomar aquí para el cierre final, yo hago 3 cierres más o menos, ¿no? Quisiera retomar aquí para el cierre final el versículo 23 nuevamente. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Y de qué guardar el corazón, muchachos? Guarda tu corazón de toda la rebeldía que hoy se está levantando de hijos contra padres por todo lado. Guarda tu corazón de las tantas tentaciones que el mundo ofrece. Hoy en día ahí en el bolsillo la tienes, en la mano lo tienes, un clic, toda la tentación, un mundo que se abre de pecado. No permitas que Satanás, que el mundo contaminen tu corazón con drogas, con alcohol, con sexo impuro, con amor al dinero y con tantas cosas más que hay para afuera. Sé fuerte y no caigas en las trampas que el mundo y que el enemigo ha traído para destruir la vida de nuestras nuevas generaciones. Y hermanos, damos gracias al Señor por todos los padres acá presentes, por los que serán padres en un futuro, por el esfuerzo que han hecho por brindar a los hijos una vida digna, porque a pesar de los errores cometidos, han sido una bendición para muchas vidas. Han sido una bendición para muchas vidas. Pero sobre todo, todos damos gracias a nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Porque a pesar de que los padres fallan, a pesar de que los hijos fallan cantidad de veces, el Señor, el Padre Celestial, nunca falla y siempre nos sostiene, tanto a unos, tanto a padres, como también a hijos. Amén. Démosle gracias al Señor y démosle un fuerte aplauso otra vez a los padres.